8:09 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Bueno, y ahora sí vamos en serio, ¿eh? En serio. El comentario de nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Como dice don Álvaro, vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar, ¿eh? Las gracias como siempre a esta estación, a esta emisora, a su producción, a su propietario Emilio Rodríguez, que nos permite el acceso privilegiado a estos micrófonos, a esta plataforma que amplifica el mensaje de todos nosotros al país completo. Miren, yo no voy a agregar mucho al tema que han tratado, yo creo que de manera, cada uno con un enfoque como de costumbre, cada uno con su sapiencia, aportando su condición de profesional al tema de lo ocurrido ayer. Me parece que nadie en su sano juicio puede justificar que la respuesta de una autoridad a un ciudadano, incluso si no se tratara de un funcionario público, sea esa. Imagínese usted ahora quien por ley tiene el mandato y la autoridad para supervisar la labor que hacen las instituciones. Yo lo que sí me voy a referir, mi tema sí nace de ahí. Porque en estos días casualmente han coincidido algunos temas en la mesa y voy a rescatar algunos de ellos porque tienen un hilo común. ¿Quién vigila al que vigila? Si el Estado es el vigilante de la sociedad, si el Estado es el garante de las libertades, si es el garante de que haya pues esa convivencia común entre las personas físicas y jurídicas, entonces el Estado que administra ese tesoro común que llamamos erario, entonces tiene que admitir varias formas de vigilancia. De hecho, una de las claves de las naciones más desarrolladas es entender el poder como algo que debe ser limitado y vigilado. Los poderes absolutos generan abusos de categoría absoluta. Fíjense allí en el mundo, en cualquier lugar, en cualquier continente donde existan poderes sin contrapesos, ¿qué termina ocurriendo? No importa si el que gobierna con ese poder absoluto se llama a sí mismo presidente, si se llama jeque, si se llama rey, si se llama emperador, si se llama... no importa. A donde no existen contrapesos, a donde no hay vigilancia y donde el poder no tiene unos límites que no puedan ser cruzados, entonces se dan estas situaciones. Ahora, ¿cómo limita una sociedad el poder? Bueno, hay varios aspectos y uno de ellos es en el diseño del Estado. El propio diseño del Estado admite fórmulas que suelen sacar lo mejor de los seres humanos que van allí y que tienen puestos de autoridad. Porque el Estado, contrario a lo que mucha gente piensa, no son los edificios donde están las instituciones. El Estado no es un ente inerte constituido por bloques, varilla y cemento. Eso es una falsía. El Estado son las personas que lo componen. Son las personas que operan bajo el mandato de la ley, bajo el poder que les asigna, les faculta una serie de ordenamientos jurídicos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la característica que queremos de quienes estén al frente de las instituciones? Bueno, por muchos años, y esto viene desde Primera, Segunda República en el caso de nuestro país, la manera de la que se han dirigido los puestos públicos podría resumirse en principio a ser una forma caciquil. Un cacique principal tenía el poder. Y los caciques, los atláteres, sus socios, sus quienes estaban alrededor y le habían ayudado a obtener el poder, entonces, sobre todo desde la montonera, desde el golpe de Estado, desde la rebelión armada, desde la imposición de poder fáctico, entonces se repartían las pocas o muchas dependencias que el Estado tenía. Por muchos años, yo diría que incluso la Primera y Segunda República, el puesto más apetecido por el común de los mortales era una colecturía de aduanas. La colecturía de aduanas, en gran parte del mundo, no solo pasaba en República Dominicana, era el sueño de cualquiera que pudiendo al menos leer un documento o conocer el manejo de ciertas cifras y cierta aritmética, pues podía, sobre la base de estar cerca de ese trasiego económico que se daba en las zonas portuarias, obtener algo de dinero siempre a través de las malas prácticas. El Estado creció, no así necesariamente para bien en muchos aspectos, en otros sí, y fueron brindándose más posibilidades de entrar al llamado servicio público. El Estado moderno de la República Dominicana, no hay ninguna duda, cambia mucho a partir de 1930. Trujillo, un dictador, un criminal por demás, como todo régimen que dura mucho tiempo, también tiene aciertos. Toda obra humana las tiene. Hasta un reloj dañado acierta 2 veces al día. ¿Cómo no lo va a hacer un gobierno de 31 años de fuerza, criminal y asesino, pero igual con importantes logros, porque esos logros convenían a la voluntad del tirano? Le convenía, como conviene a todo tirano, tener una legalidad, aunque sea superflua.
De ahí que se crearan importantes instituciones, legislaciones que incluso pueden ser observadas en su contexto como buenas. Y ciertamente había una exigencia de honestidad, había una exigencia de apego a buenas prácticas, porque solamente había un ladrón que podía operar y era el dictador y sus familiares. Había un monopolio incluso de la corrupción, que es lo que mucha gente hoy confunde como si fuera una virtud republicana, y entiende que por eso es añorable la dictadura. Yo siempre he entendido que está muy mal explicada la situación. En el actual estado de cosas, sigue siendo un botín político para mucha gente. Si su partido gana, si su grupo político obtiene el poder, entonces aspira a que por el trabajo político, a que por el trabajo que se ha hecho en las calles, entonces obtenga un puesto. Que conste, no somos tampoco tan tontos como para pensar que el trabajo político no sea redituable. El trabajo político, el trabajo de construcción del camino al poder, no sea redituable, incluso en la forma de lograr estar cerca de quienes obteniendo el poder pueden manejarlo. ¿Por qué? Porque también en la propia campaña política, también en el propio trabajo político, se pueden demostrar virtudes que sean útiles en las instituciones públicas. La campaña política admite, porque la campaña no tiene todo malo, no todo lo que se hace en campaña es negativo. La campaña tiene aspectos de administración, tiene aspectos de manejo de recursos humanos, tiene aspectos, ¿por qué no?, y debería, sobre todo si se hiciera de la manera más apropiada, obligaría al político a dar lo mejor de sí, en el aspecto de oratoria, de convencimiento, en el aspecto de conocer las verdaderas problemáticas de cada rincón del país. Ahora, ¿cómo pudiéramos entonces dar ese salto que ansiamos en el servicio público? A mí me surge una palabra, me surge una idea y la comparto con mis compañeros. Es hacer, como decíamos hace unos días, sobre los operadores de la educación, sobre los directores de los distritos escolares y sobre la problemática que traía de manera muy interesante el compañero Nayib Chaede sobre este jovencito de la colostomía, que increíblemente el servicio de la educación pública le negaba la posibilidad, basándose en unos preceptos que nadie cree, ni entiende, ni justifica, que no podía estar en el aula con los compañeros o que no podía estar dentro del servicio educativo. Este tipo de cosas ocurre porque se ha creado la idea en la administración pública de que haga usted lo que haga, sobre todo si no hace escándalo, si lo hace lo suficientemente vamos a decir regular, mediocre, para no llamar la atención por lo malo, y hace lo suficientemente bueno como pagar sus nóminas, nombrar al que convenga y mantener esa inercia. No mucho esfuerzo, no mucho sacrificio, no mucho compromiso, y simplemente estoy aquí viéndolas venir, viendo los días pasar. Cuando el Estado cambia ese comportamiento a tener competencia entre servidores públicos, competencia, y que a los puestos se llegue por oposición. ¿Qué es la oposición? Y lo conoce muy bien nuestro compañero Manuel Conde, porque vivió en un país donde a muchos puestos se llega presentando oposición. Es cuando más de un aspirante al puesto puede y debe demostrar ante la autoridad, ante la persona que elige, ante la persona que incide en esa elección, que tiene más capacidad que aquel con el que compite. ¿Y cómo demuestra la capacidad? Bueno, se demuestra a través de la base académica, estudios, diplomas, capacitación, logros, a través de la respuesta correcta a preguntas incidentales, a preguntas que muchas de ellas suelen ser precisamente preparadas para tratar de sacar al máximo de lo que esa persona pueda elucubrar como idea. Eso se hace a través de exámenes escritos, a través de exámenes orales, a través de confrontación directa, de careo. Señores, ver la elección por oposición de ciertos tipos de funcionarios en esas naciones, que hay que decir, pasa más en los sistemas parlamentarios que en los presidencialistas, hay que admitirlo, pero igual los sistemas presidencialistas han tomado mucho de ello, es directamente una de las mejores cosas que puede pasar en democracia. Pero están así, José Luis, que incluso uno de los concursos más competitivos es para optar por las plazas de abogado del Estado. Por ejemplo. Y un verdadero honor. Pero para opositar a veces tardan preparándose 2, 3, 4 y hasta 5 años. Años, ¿ustedes oyeron? Y aun cuando pierden, aun cuando no ganan la plaza, lo colocan en su currículo. Oposité, porque es un honor es un civil, honor. Y es un honor profesional, y agrega un currículum. ¿Cuándo podremos lograr? Señores, no estamos hablando de imposibles, no estamos hablando
de ideas lunares. Estamos hablando de hacer del servicio estatal, de hacer del servicio público no solo un privilegio por lo bien que paga, no solo por lo bien que te puedes rodear de las condiciones correctas y propicias, como yo deseo que sea el trabajo en el Estado, y por eso hablo del Estado más pequeño posible, donde estén los que deben estar recibiendo las compensaciones que merecen. Ahora, para llegar ahí, no solo es un privilegio ya estar, sino que debe ser una verdadera proeza superar a todos los que aspiran a llegar. Luego, una vez llegan a los puestos, surge un elemento. Se supone que todas las divisiones que el Estado tiene, y que en mi país, en el nuestro, a mí me parece que son demasiadas, se supone que deberían competir por un premio. ¿Y cuál es el premio? Bueno, usted dirá que el premio final es la admiración y la satisfacción del ciudadano. Usted dirá que el premio final es gozar de la confianza y del prestigio que tiene la sociedad. Sí, ese es el fin ulterior. Ahora, para llegar a ese fin, debería competirse primero por un elemento bastante sencillo: el dinero, los recursos, el presupuesto. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, en países donde el gasto público pasa por muchos filtros y donde la discusión del presupuesto es un verdadero momento de altura política, donde la discusión del presupuesto es, yo digo, el momento cumbre de cada año de los buenos parlamentaristas, de los buenos congresistas, de los buenos ministros, de los buenos servidores públicos. ¿Qué debe hacer cada institución? Decir: miren lo que yo hice con lo que tengo. Yo hice todo lo que estaba a nuestro alcance con lo que recibimos. Y decía, como siempre, la Biblia, que si al que más tiene se le dará, en el entendido de que el que más tenía más logros, más méritos, al que podía presentar ciertamente más logros, entonces lo premiamos. Entonces estaremos instando a los demás a dar ese mejor servicio. La calificación aquí entre instituciones no debe ser simplemente, como muy penosamente a veces se ha convertido, cada quien contrata su agencia, exactamente, la parábola del sembrador. Gracias, Jesús, es la que habla de esto en la Biblia. En vez de, como ocurre ahora mismo, cada institución busca su propia agencia calificadora, todas dicen que lo hacen bien. Yo me alegro, ojalá que sea así, pero sabemos que en la práctica también hay mucho ahí de autopiropo, porque el que paga manda, ¿verdad? Pero en el sentido estricto de la palabra, es el propio Estado el que debería tener sus verdaderas herramientas de calificación para, basándose en esto, y una vez, insisto, llegue la época, llegue el momento del escarceo de los recursos, veamos quién está dando más, quién con lo que tiene se lo está ganando. Mira, de hecho lo tiene. El Estado tiene indicadores. Funciona. Y de hecho funciona la medición, más no se hace público, que es la parte en la que hay que avanzar. Pero en el orden de que tú decías, de la profesionalización de la administración pública, se ha ido avanzando bastante en la República Dominicana, primero vertebrando con legislaciones apropiadas. Comentábamos aquí fuera de cámara, Julieta y yo, el tema del Ministerio Público, la justicia, que también se estructuró en un esquema de carrera. La meritocracia es lo que en principio, con sus distorsiones, opera tanto para la selección e ingreso como para los ascensos. Y en la función pública también. Ahora, entiendo que también en nuestra legislación pudiera verse o acusársele de un exceso de regulación con relación a las funciones técnicas, porque hay que hacer una distinción entre los cargos que son de confianza y aquellos que son meramente técnicos. En Colombia visité en su momento la entidad que se encarga del equivalente a lo que es el MAP aquí, que es la entidad encargada de hacer las evaluaciones y las promociones del funcionario público, y ahí nos explicaba el director que ellos tienen una distinción entre lo que son los departamentos y lo que son los ministerios o secretarías de Estado, indicando que los departamentos son de carácter técnico, tienen la misma jerarquía, nos explicaba ese director, y que los ministerios, sin embargo, tienen una composición técnica y la mayoría, casi el 90% de su personal es de carrera. El resto, las secretarías de Estado, tienen una vocación más política y sus cargos son de libre remoción, porque eso es algo que hay que entender. Hay una parte que es de la designación de los cargos que son los destinados a aplicar el programa de gobierno del partido que ganó, y que por vía de consecuencia deben ser de aquellos que ganaron, y pasa en todas partes del mundo. Pero hay un grueso de ese funcionariado que debe atender a esos criterios que tú has señalado, que es de mérito. La meritocracia debe imponerse para que los servicios que se otorguen sean de calidad y estandarizados. Y voy a concluir precisamente con ese concepto. El Estado no es más que un grupo de agencias que genera servicios al ciudadano. Es así de sencillo.
Hay un servicio de seguridad que lo componen las agencias que están relacionadas a Interior y Policía, donde hay algunas que trabajan con inteligencia, como es el caso del DNI. La policía es un agente auxiliar, que es la principal agencia de seguridad porque la presenta en las calles. La seguridad contra enemigos externos lo presenta a nuestras Fuerzas Armadas. Ese es el caso del servicio de seguridad. ¿Es satisfactorio en el país? No, está muy lejos de serlo. Por eso se ha hablado de reforma, por eso hay tanta necesidad de reformarlo. Pero luego están otros servicios: registro civil, titulación. Hay ciertamente una combinación de servicios. Y cierro diciendo algo que yo nunca he entendido a veces de mucha gente. La condición de cliente, por ejemplo, cuando usted va a un negocio privado, y usted paga por un servicio, le hace merecedor de que quien le brinde ese servicio le dé mínimamente explicaciones, tenga que convencerle a usted de usarlo, tenga que como mínimo explicarle la satisfacción de usted usar ese supermercado, esa farmacia, ese banco. Y mira que tenemos siempre obviamente quejas de muchos de esos negocios, pero suele ser más satisfactoria la experiencia del cliente que la del ciudadano muchas veces cuando va a instituciones. ¿Por qué? Porque no existe, y con esto finalizo, Cundo y Josefina, no hemos creado el mismo respeto que debe existir desde esas instituciones del sector privado y que se desviven por satisfacer a su cliente porque están en permanente competencia con otros servidores. El Estado, como tiene el monopolio de los servicios que ofrece, se ha lamentablemente desgastado y se ha suprimido esa idea, ese ideal de la competencia. Tenemos que recuperarlo. Tal vez el Estado no tiene a lo mejor que competir con otras agencias que brinden lo mismo, es cierto, pero puede entre sus propias agencias competir por el presupuesto, por las partidas que deberían colocarse como premiación a quienes lo hagan mejor. La posibilidad de crecer, de recibir ese extra, debería estar en manos de quienes cumplan esas condiciones que nosotros hemos dicho para beneficio del ciudadano final. Llévatelo, Cundo.